Bendiciones a todos. Primeramente le quiero dar las gracias a Dios en este momento por permitirme estar aquí en este momento para traer la palabra en esta noche. Y a lo que va pasando mi traductor, si se pueden poner todos en pie para hacer una oración. Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por el privilegio de permitirnos estar aquí en tu casa en esta noche, Padre. Padre, yo pido que tú me puedas usar esta noche, que tú me des las palabras, Padre, y que me puedas usar para decir las palabras que tú quieres traer en esta noche, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, amén. Ya se pueden sentar. Bueno, yo voy a empezar en inglés y mi hermanito Jeriel me va a traducir aquí. So tonight, en esta noche I want to bring a topic called surrender to God. quiero traer el tema, ¿verdad? Rendirse a Dios. So some of the young adults already heard a part of this. Algunos de los jóvenes adultos ya escucharon esto. This will be like a more full version of that. Ahora es una versión más llena de lo que sucedió aquel día. So to start off, Para empezar, I'm gonna ask Marcos to put a definition up there for me le voy a pedir a Marco que ponga una definición arriba para mí. of what the word surrender means. Lo que significa rendición. Surrender means to cease resistance Significa cesar la resistencia and to submit to authority. y someterse a la autoridad. Surrendering Rendirse is giving up something you want to do, es rendir algo que tú quieres hacer, something your flesh might want, algo que tu carne quiere, or something that God wants you to do instead. pero algo que Dios quiere que tú hagas. And I'll give you some examples. Y te daré un ejemplo. So sometimes you can feel tempted to do something A veces vas a sentirte tentado para hacer algo that you know you shouldn't do, que tú sabes que no debes de hacer, but instead of doing that, pero en vez de hacerlo, you choose to pray. tú decides orar. You ask God for strength Tú and le guidance. pides a Dios por fuerza. So, or another example, O en otro ejemplo, when I know God has called me to fast, cuando sé que Dios me llama para ayunar, you might feel like, oh, I'm hungry. tal vez te sientas que tienes hambre. I want to eat. Quiero comer. You smell a cheeseburger next door. Huele los hamburgues del lado, But in reality, pero en realidad you submit to God. te sometes a Dios. You surrender that feeling Tú rindes ese sentir and you choose y tú eliges the path that God has set before you. el camino que Dios puso delante de ti. And one example with me Un ejemplo en mí, was I grew up yo crecí and I was listening to reggaeton and rap and all y of yo that. escuchaba reggaetón y hip hop y todas esas cosas. And I remember when I was 16, Yo me acuerdo cuando tenía 16, my dad bought me my first car. mi papá me compró mi primer carro, But one thing, pero una cosa, that car had speakers, ese carro tenía bocina, it had a bass. tenía bajo. One thing that when I was driving down the street, Cuando yo iba por la calle, you would hear me coming from a mile away. tú me escuchabas llegando desde una milla antes. I had the music blasting, Tenía la música ahí a todo volumen and at that point I was just listening and doing all the things that obviously I wasn't supposed y to. en ese punto yo escuchaba y hacía cosas que no debía de hacer. So God has taken this Así que Dios tomó esto, from me driving down the road, me blasting me music quitó eso de andar en la calle con música alta, with the reggaeton con ese reggaetón and the rap. y el rap que no era That cristiano, it wasn't Christian rap. no era cristiano. And instead, he's taken me, Y and, entonces ahora me lleva and instead of removing that from me, y en vez de quitarme eso, he's molded it. él lo ha moldeado, He takes it él lo toma so that I went from yo blasting fui- music in my car de tener música alta en mi carro, to now ahora, being just coincidentally coincidentalmente hablando, placed on the multimedia, estar en el equipo multimedia, where now I get to blast music at church and donde serve sí God. ahora retumbo con música en la iglesia. So it's not that I changed, Eso no es que yo cambié, it's that I was allowing myself es que yo decidí, dejé to be molded by God. que Dios me moldeara. So there's always going to be a battle. Siempre va a haber una batalla. There's always a battle between the spirit and the flesh. Hay una batalla entre el espíritu y tu carne. And the word says every day that we have to crucify our Y flesh. la palabra dice que tenemos que ser crucificados cada día. And when you start doing that, Y cuando empiezas a hacer esto, you start craving new things.
empiezas a crear cosas nuevas and being led closer to God y a acercarte a Dios aún más and what God has already seen you doing. y en lo que Dios te ha hecho hacer antes. And the word says La palabra dice in Galatians 5:16, en Gálatas 5:16, it says, "Walk in the Spirit, digo pues, andad en el Espíritu and you shall not fulfill the lust of the flesh." y no satisfagáis los deseos de la carne. And it's when you choose to deny your flesh Y cuando tú decides de negarle a tu carne and turn to God for everything y a acercarte a Dios para todo, that you begin to see what God wants to do in your que life. realmente ves lo que Dios quiere hacer en tu vida. When we try to do everything by ourselves, by our own power, Cuando quieres hacer todo por tus propias fuerzas, is when we find ourselves continuously failing. es cuando te encuentras continuamente fallando. We might try to do things Tal vez queremos hacer cosas or think we're doing things the right way, o creemos que hacemos las cosas de la manera correcta, but in reality, pero en la realidad, without God, we're not. sin Dios no lo podemos hacer. We're not walking the right path, No caminamos el camino correcto and we're never going to win. y nunca vamos a ganar. We're never going to overcome. Nunca podremos vencer. But the moment Pero en el momento when you start leaving everything in God's hands que pones todo en la mano de Dios, is when you're going to start seeing es cuando empezarás a ver God's hands in everything you do. la mano de Dios en todo lo que haces. So, Así que, for me, para mí, it took me a while to realize me that. tomó mucho tiempo para darme cuenta de esto. And I'll start with a short testimony. Y empezaré con un testimonio corto. I've said part of this before here, Dije parte de esto antes aquí, but not the complete part. pero no el testimonio completo. So before we came to church, started coming to church, Antes de llegar a la iglesia, my wife was in school. She was in the university. mi esposo estaba en la universidad I was working 12-hour shifts. y trabajaba 12 horas completas todos los días. I was working overnight. Trabajaba toda la noche. I was having to pay for school, pay for our house, and Estaba everything. pagando por la escuela, por la casa y por todo lo demás. And at that time, Y en ese momento, I was desperate. estaba desesperado. I was trying to make more money Quería hacer más dinero to make sure that we can survive. para asegurarme de que pudiéramos sobrevivir. And I started doing anything I could Y hacía lo que yo pudiera just to make a few extra dollars, para a hacer few extra unos hundred. cuantos dólares extras. And I kept making plans Y hacía planes and trying to make things work. y trataba de que las cosas funcionaran. But I didn't speak to God. Pero no le hablé a Dios. I didn't pray for guidance. No oré por guianza de Dios. I didn't ask God to lead me. No le pedí a Dios que me guiara. And I didn't seek Him to tell me what my future would be. Y no lo busqué a Él para entender la respuesta de mi futuro. Everything I did, Todo lo que yo hacía, I tried to do on my own. lo hacía en mis propias fuerzas. And it wasn't working. Y no funcionaba. So a while later, Así que luego después we decided to start going to church. empezamos a ir a la iglesia. I started seeking God, Empecé a buscar más de Dios. seeking a connection with God. Buscando una conexión con Él. I started reading and praying Empecé a leer la Biblia y orar. and try to understand Tratar de entender what connection God wants to have with me, qué conexión Dios quería tener conmigo. what future He wanted me to Qué have, futuro Él quería que yo tuviera. what God is leading me to do. A qué Dios me estaba guiando a hacer. So I started Okay. being faithful to God, Empecé a serle fiel a Dios. and I worked on trying to get closer and more in communion with Him. Y trabajé para estar más en comunión y más cercano a Él. And so over time, I started feeling more of a connection with God. Con el tiempo sentí esa conexión con Dios. I felt like He was leading me to do things. Sentí que me estaba empezando a guiar a hacer cosas. And I saw everything in my life start to come together. Y vi que las cosas en mi vida empezaron a arreglarse poco a poco. So through all this, Así que a través de todo esto, I'm feeling great. I feel stronger spiritually, me siento más fuerte espiritualmente, closer to God. más cercano a Dios. But then one day, Pero un día, last April, I el felt like pasado abril, I started getting tested by God. empecé a ser ¿verdad? Probado por Dios. It started with first I got a call. Primero empezó con una llamada, It was midnight, era a las 12 de la noche, and my boss told me that everybody was going to get fired. y mi jefe me dijo que todos iban a ser despedidos. And that's how it all started. Y así empezó todo. At that point, En ese punto, I was sad, estaba triste, but I felt a pero sentí paz, peace over my spirit una paz sobre mi espíritu, that I knew only came from God. que sabía que solo venía de Dios. God was telling me Dios me decía that no matter what happens,
que no importaba lo que pasara, He would be there. Él estaría ahí. He would guide me. Él me guiaría. So, Así que, although I didn't understand what was happening, aunque no entendí lo que estaba pasando, although I might not have liked it in the moment, aunque tal vez no me haya gustado en el momento, I felt his comfort. sentí, ¿verdad?, su amor. And through this test, Y a través de esta, ¿verdad?, esta prueba, I felt like God was trying to see sentía que Dios quería ver if I was going to stay faithful to si yo me him, iba a quedar fiel a Él, if I was just going to fall in misery, si simplemente me iba a caer en miseria, go back into the bad habits, ir a los hábitos viejos, start questioning why would this happen to me, cuestionar por qué me pasaba esto a mí, or if I was going to try to get even closer to him. o si yo trataría de acercarme aún más a Él. Because sometimes when we're processed, Porque a veces cuando somos procesados, we blame God. le echamos la culpa a Dios. And we tell God, why are you doing this? Le decimos a Dios, ¿por qué me haces esto a Why mí? is this happening? ¿Por qué me pasa a mí? And we have to understand Y tenemos que entender that God is all knowing. que Dios lo sabe todo. And the Holy Spirit is in everybody. Y el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. So God knows what each and every one of us is going through. Así que Él sabe por lo que tú y yo pasamos. And who understands us better than him? ¿Y quién nos entiende mejor que Él? So God is like our father. Así que Dios es como nuestro Padre. And like parents Como los padres with the baby, con los bebés, they know when the baby needs to be changed, ellos saben cuando el bebé tiene que ser cambiado, showered, fed, bañado, alimentado, carried, tiene que ser cargado, hugged. abrazado. God sees us in this way Y Dios nos ve de esta manera because we are his sons and daughters. porque somos sus hijos e hijas. So through all of this, Así que a través de todo esto, I was looking for a job. estaba buscando por un trabajo And through all this, y a través de esto, it was a Saturday night and era un sábado de la noche, my wife fell asleep mi esposa se fue a dormir, and I was up yo estaba probably despierto till like 1 a.m. como hasta la 1 de la mañana. and I was just applying to jobs. Estaba simplemente aplicando para trabajos. And although I knew Y aunque sabía something would pop up, que algo vendría, I was also worried. in that también tenía moment. preocupación. So throughout the day, Que durante el día I ended up finishing around 1 a.m. terminé a las 1 de la mañana And then I woke up the next day y desperté el día siguiente to get ready for church. para prepararnos para la iglesia. So we're driving to church, Así que mientras guiamos hacia la iglesia, and my wife mi esposa is looking at me, me mira and she knows me very well. y me conoce bastante bien As she looks at my face, y ve mi cara and she tells me, y me dice, "You look worried. tú te ves preocupado, You look a little off." te ves un poco raro. She asked me, "What's going on?" ¿Qué te pasa? Me preguntó ella. I told her, Y le dije, "Well, last night bueno, anoche I stayed up. I applied to 100 different places. me quedé despierto y apliqué a 100 lugares diferentes. And in reality, En realidad, I don't want to work at any of them. yo no quiero trabajar en ninguno de esos lugares. There's only one place that I was even interested in." Hay un solo lugar en el que me interesaba. And I would tell her, "I have no chance at that one." Y yo decía, no tengo ningún chance para ese trabajo. So my wife, Mi esposa she says, dice, "Let's pray about it. oremos por esto. Let's pray to God Orémosle a Dios and let's see where he takes us." y veamos dónde nos lleva. So Así que we're driving to church seguimos guiando hacia la iglesia. and we're praying. We're praying over our Estamos orando situation. sobre la situación. We're praying over the jobs. Oramos por el trabajo. We're praying for God to lead us. Oramos para que Dios nos guíe. So we get to church that morning, Llegamos a la iglesia esa mañana and I remember that day I was an usher, y recuerdo que ese día era Ujier, and I was at the front door. y estaba en la puerta delantera. So out of nowhere, Y de repente, 30 minutes into the service, 30 minutos de que empezó el servicio, I receive a message. recibí un mensaje. I see it on my watch. Lo veo en mi reloj. It was a message Era un mensaje from the one place I didn't think would call del me, lugar que yo nunca pensé que iba a llamar. the only place El único lugar that I was interested el in, que me interesaba, telling me that they want to interview me. diciendo que me querían entrevistar. And I don't know about you guys, Y no sé sobre ustedes, but I don't believe in coincidence. pero yo no creo en coincidencias. I believe in the hand of God. Yo creo en la mano de Dios. So at that moment, En ese momento, I could feel yo sentía that God was guiding me. que Dios me estaba guiando. God was leading me. Dios me estaba guiando. And I couldn't help but think how good God is Y no paraba de pensar de qué bueno era Dios and how faithful He is. y qué fiel es Él. And
sometimes Y a veces we don't realize that God is taking away good things nos damos cuenta que Dios se lleva cosas buenas to bring us to something greater. para llevarnos a cosas aún mejores. And just 5 years ago, Y hace 5 años atrás, I would have never imagined myself here. nunca pensaría que yo estaría aquí. I would never imagine myself preaching. Nunca me imaginaría predicando. I would never imagine myself in the church. No me imaginaría en la iglesia. I would never imagine myself serving. No me imaginaría sirviendo. And I would never imagine the connection I would feel with God. Y no imaginaría la conexión que siento con Dios. And sometimes, Y a veces, in our own humanity, nuestra humanidad, we fail to see fallamos en ver what God is already doing. lo que Dios ya está haciendo. So it reminded me of a Así que Bible verse, me recordó de un versículo en la Biblia, Matthew 7:7 Mateo 7:7 to 9. al 9, And it says, y dice, ask and it will be given to you. pedid y os dará, Seek and you will find. buscad y hallaréis, Knock and it will be open to you. llamad y se os abrirá, For everyone who asks receives, porque todo que pide recibe, and he who seeks finds, y el que busca halla, and him who knocks, y al que llama it will be opened. se le abre. Or what is man, ¿Qué es el hombre? sorry, or what man is there Porque hay hombres among you de vosotros who, if his son asks for bread, que su hijo le pide pan, will give him a stone? le dará una piedra. And we sometimes try to take control over everything. Y a veces queremos tomar control sobre todo. We try to do everything in our own strength, Queremos hacer todas nuestras fuerzas. when all we need to do is trust God. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en Dios. Ask him. Pedirle. If we feel we are in need, Sentimos que tenemos una necesidad. ask for help, Pedirle a Dios por ayuda and you will receive it. y la recibirás. Because God is a good father. Porque Dios es un buen padre. And like the word says, Como la palabra dice, who, if you ask, que si tú que si pidiera as a good father, como un buen padre, is going to give you a stone. te daría un pedazo de piedra. That's not the way God is going to work. Dios no trabaja así. God will lift you up. Dios te levantará. God will bring you to something greater. Dios te llevará a algo mejor. And at that point, Y en ese punto, I could feel God working in my yo life. sentía a Dios trabajando en mi vida. So we just have to surrender Así que solo tenemos que rendir to God's will. y rendirnos a la voluntad de Dios. We have to pray for guidance. Tenemos que orar por la guianza de Dios. And sometimes we have to do difficult things Y a veces tenemos que hacer cosas difíciles that we might not understand in the moment. que tal vez no entenderemos en el momento. And the biggest example we have of this Y el mejor ejemplo de esto was Jesus in Gethsemane. fue Jesús en Getsemaní. And Luke 22:42 Y en Lucas 22:42 talks about habla how Jesus had to surrender to God. como Jesús tuvo que rendirse ante Dios. And it says, Y dice, Father, Padre, if it is your will, si quieres, take this cup away from me. pasa de mí esta copa, Nevertheless, pero que no not my will, se haga mi voluntad, but yours be done. sino la tuya. Jesus asked God Jesús le pidió a Dios to take away his burden, que le quitara esa dificultad, to take away this difficult que situation, le quite esta situación tan difícil. but knew Pero él sabía that the will of the Father que la voluntad del Padre was going to cause a greater glory. iba a causar una gloria más grande. And in this moment, En este momento, Jesus was feeling the burden Jesús sentía el peso of what was in front of him. de lo que estaba al frente de él. He knows he is going into the most difficult Que él va hacia lo más difícil, decision anyone could make. a hacer la decisión más difícil que cualquiera pudiera tomar. But he surrendered. Pero él se rindió. He surrendered all of his worry, Él rindió todas sus preocupaciones, all of his sadness, toda su tristeza, all of his pain todo su dolor to God a Dios. and said, not my will be Y done, dijo, no mi voluntad, but let your will be done. pero sino la tuya, Dios. He submits to God. Él se sometió a Dios He prays for guidance y oró por guianza and allows himself to be led by God y permitió que Dios lo guiara, because he knew porque él sabía that through this, que a través de esto he would reach a greater glory. llegaría una gloria mayor. On the other hand, De otra mano, we see the disciples just outside. vemos los discípulos afuera. Jesus had told them, Jesús les dijo, Peter, James, and John, Pedro, Santiago y Juan, to stay outside que
que se quedaran afuera and pray. y que oraran. And in this case, Y en este caso, we see them do the opposite. vemos of- que hacen lo opuesto. Jesus asked them to pray, Jesús les dice que oraran, to keep watch, que estuvieran vigilantes, because he knew what was coming. porque él sabía lo que iba a llegar. But 3 times Pero 3 veces he comes out él va and he finds them sleeping. y los encuentra durmiendo. Submitting to God Someterse a Dios means listening significa escuchar and following the things y seguir las cosas that he wants us to y do, los mandatos que él quiere que hagamos, even if it's difficult sometimes, aunque sea aún difícil, even if we're tired, aunque estemos even cansados, if we're sleepy, aunque tengamos sueño, even if we're going through a difficult aunque situation. pasamos por situaciones difíciles. Jesus is speaking to you. Jesús te God habla is hoy. speaking to you. Dios te habla hoy. Each of us has the Holy Cada Spirit uno de inside of nosotros us, tenemos el Espíritu Santo and it's guiding us to what God y wants nos us to está do. guiando hacia lo que Dios quiere. And sometimes A veces we find ourselves nos encontramos like these 3 disciples. como sus 3 The discípulos. 3 disciples slept 3 discípulos que durmieron when it was time to pray, cuando era tiempo de orar, when it was time to move. cuando era tiempo de They were moverse, asleep. estaban dormidos. And we can find ourselves A veces nos encontramos spiritually asleep espiritualmente many dormidos, times. muchas ocasiones. That God Pero Dios, is calling us to move. ¿verdad?, nos está llamando a movernos. God is calling us to pray. Dios nos llama a orar. God is calling us to fast. Dios nos llama a ayunar. But instead we choose to sleep. Pero entonces decidimos orar. Instead we choose to dormir. eat. Entonces decidimos comer. Instead En vez, we choose what our flesh wants to do. decidimos lo que la carne quiere hacer. And that Y eso leads us away from God. nos aleja de Dios. We cannot be spiritual sleeping No podemos estar espiritualmente dormidos because God is coming. porque Dios viene pronto. Jesus is coming back. Jesús viene pronto. And we cannot be Y no podemos estar spiritually asleep espiritualmente dormidos when he comes. cuando Él llegue. We can miss the blessings Podemos perder la bendición and we can miss the growth y podemos perder el crecimiento that God wants for que us. Dios quiere para nosotros. And we have to look at ourselves Y tenemos que mirar and we have to say, y decir, God, Dios, let not my will be no done, dejes que sea mi voluntad, but yours. sino la tuya. And just like this photo here, Y así como en esta foto, when we reach out to God, cuando nos alcanzamos hacia Dios, we're always going to find the other hand. siempre encontraremos la otra mano. He is always going to be there. Él siempre va a estar ahí. He will always be there to grab your Él hand siempre va a estar ahí para tomar tu mano and lead you. y ayudarte. So we cannot fall into the temptations Así que no podemos caer en tentaciones that the enemy has put in front of que el us. enemigo ponga delante de nosotros. He wants to distract you. Él quiere distraerte. He wants you to feel like you're too busy. Él quiere que te sientas como que estás muy He ocupado. wants you to feel like you can't do it. Quiere que te sientas como que no puedes hacerlo. But in these situations, when you feel like Pero this, en estas situaciones, cuando te sientas así, let not my will be done, digas que no sea tu voluntad, but yours. sino que sea la tuya, Dios. And a lot of times, Y muchas veces we don't understand no entendemos the pain that we're going through el dolor por el que pasamos and why it happens. y por qué pasa. But we have to trust Pero tenemos que confiar in God's plan. en el plan de Dios. Everything that we do, Todo lo que hacemos, we have to put in front of God. tenemos que ponerlo delante de Dios. Put your plans in front of God, Poner los planes tuyos delante de your Dios. decisions in front of Tus God. decisiones delante de Dios. And you have to pray over Y everything that tienes you que do. orar sobre todo lo que tú haces. Otherwise, O, you're subject to the things of your flesh. ¿verdad?, vas a sufrir a las cosas de tu carne. Our humanity Nuestra humanidad can lead us to do things nos puede guiar a hacer cosas that might not be the best decision que for no sean las ourselves. mejores decisiones para nosotros. And sometimes Y a veces we can think what we're doing isn't a bad thing, podemos pensar que lo que hacemos no está mal, but in reality, pero en realidad it's not what God wants you to do. no es lo que Dios quiere que tú hagas. And in 1 Corinthians 6:12, Y en el 1 de Corintios 6:12 it says, dice, I have the right to do anything, todas las cosas me son lícitas, but not everything is beneficial. mas no todas convienen. I have the right to do anything, Todas las cosas, tengo la voluntad de poder hacer lo que yo quiera, but I will not be mastered by anything. pero no dejaré que todo sea mi maestro, mi dueño. And God has given us free will. Dios nos ha dado
libre albedrío. There's many things that we can do, Hay muchas cosas que podemos hacer, but that doesn't mean it's beneficial to pero no us. significa que sean buenas para nosotros. There are things in life Hay cosas en la vida that don't lead us down the right que no path. nos llevan al lugar correcto. And for everybody, it's going to be a little bit different. Y para todos va a ser algo bastante diferente. And God asks us Dios nos pregunta y nos pide if there's something que si hay algo distracting you, que te distrae, pulling at you, empujando, it says, don't let it be a master over you. dice que no dejes que sea tu maestro, que se encargue de ti. And so I looked up, Así que mira hacia arriba what does it mean for something to be a master? y busqué qué significa que algo sea un maestro. And the definition La definición de maestro was control, era control, authority, autoridad, leadership, liderato and ownership. y este, era tu dueño. When something is a master over us, Cuando algo es maestro sobre nosotros, it takes control over your toma thoughts. control sobre tus pensamientos, It takes control of your actions. toma control de tus acciones, It starts to lead you, empieza a liderarte and it starts telling you to do things y te dice que hagas cosas instead of being led by God. en vez de que ser guiado por Dios. It takes ownership over your mind and actions. Toma control sobre tus acciones y tus pensamientos. And these are the things we need to submit to God, Y estas son las cosas que tenemos que rendirles a Dios, because our own free will porque nuestro propio libre albedrío can sometimes be controlled by our flesh. puede a veces ser controlado por nuestra carne. But when we reach to God, Pero cuando nos acercamos a Dios, we choose to be led by the Spirit. decidimos ser guiados por el Espíritu Santo. So in these cases, Así que en esos casos we need to surrender tenemos que rendirnos everything we have y rendir todo lo que tenemos to God. a Dios. This is the reason Esa es la razón that God sent His Son Jesus Christ por la que Él envía a su Hijo Jesús to save us from the things that have us bound. para salvarnos de las cosas que nos tienen atados. It is Jesus that liberates Es Jesús que libera and frees us y el que nos da libertad, from the things that have us held back. las cosas que nos mantienen atrás. Jesus has broken these chains. Jesús rompió las cadenas. He set us free Él nos hizo libres. and made us new creations in Nos Christ. hizo creaciones nuevas en Cristo. And when we walk with the Spirit, Y cuando caminamos con el Espíritu, we are no longer held by the things of the flesh. ya no somos aguantados por las cosas de la carne. And just to finish, Y para terminar, tonight, hoy en esta noche, we shouldn't miss the opportunity that we have no podemos perder la oportunidad que tenemos to not wait, de esperar, to not delay, de no hacer que se demore, but we have to take each and everything pero tenemos que tomar todo that we know is holding us back que sabemos que nos está trazando and place it at the feet of God. y ponerlos a los pies de Dios. We need to surrender, Tenemos que rendirnos, surrender your worries, rendir tus your palabras, plans, tus planes, your future, tu futuro and your struggles, y tus dificultades, all of it to God. todo a Dios. If there's something that you feel like you are constantly failing at Si sientes que hay algo en lo que sigues fallando and you want to break it, y quieres romperlo, surrender it to God. ríndeselo a Dios. Surrender yourself to God. Ríndete a ti mismo a Dios. Break with the things of the past. Rompe con las cosas del pasado. Break with the things that hold you back. Rompe con las cosas que te tienen atado. Choose to be led by the Spirit Decide ser dirigido por and Dios. choose to break the cycle. Y elija romper el ciclo. And there's things that only you may know, Y hay cosas que tú tal vez solamente no conoces. but we have to choose Pero tenemos que elegir God Dios, over ourselves. a Dios sobre nosotros. And I just want to encourage each and every one Y quiero decir a ustedes to take that step. que tomen ese paso. The same way that Peter took that step Así como Pedro tomó ese paso and ended up walking on water. y caminó sobre las aguas. He ended up trusting God. Como él confió He en Dios, trusted Jesus. él confió en Jesús. Although he saw the storm all around him, Aunque él vio la tormenta a he su saw the alrededor, wind, él vio el viento, his boat was getting battered. su bote está siendo atacado. Anybody could look at that situation Cualquiera ve esa situación and think he was crazy for walking out on the y water. creen que está loco por caminar en el agua. But that trust Pero esa confianza that we have to have in Jesus que tenemos que tener en Jesús is going to be worth it. va a ser
suficiente. It's going to cause miracles. Va a causar milagros. It's going to cause you to take another step Va a causar que tomes otro paso to see the glory of para God. ver la gloria de Dios. And although you might see a storm all around Y you, aunque veas una tormenta a tu alrededor, the storm that the enemy puts in front of la tormenta que el enemigo pone delante de you, the ti, storm that he puts in front of your eyes, la tormenta que pone delante de tus ojos, it's all he wants you to see. esto es lo que él quiere que tú veas. What you have to do Pero, y lo que tienes que hacer is break through, es romper, trust God, confiar en Dios tell God, y decirle a Dios, take me out of this storm. sácame de la tormenta, Help me walk on this water. ayúdame a caminar en esta Although agua. it might feel impossible, Aunque se siente imposible, being led by Jesus pero mira, si tú me sigues, Jesús, is the best step that you can si take. tú me llevas y tú te dejas que Jesús te lleve, es lo mejor que puedes hacer. In the same way, Y así en la misma manera, when you have a child, cuando tienes un hijo, you hold their hands across the street. que tú le tomas la mano para cruzar la calle, That's how God is reaching out to you. así es como Dios se está acercando hacia ti. And He's reaching for your hand. Y Él está buscando tu mano. And He wants to lead you away from those Y Él things. quiere guiarte a dejarte de esas cosas malas. It's up to you to make that choice, Pero eres tú quien tiene que elegir, to make that decision, que tomar esa to decisión hold on to Him when you feel weak. de agarrarte de cuando estés, ¿verdad? Cuando no tengas fuerzas. And allow God to take your hand Y dejar que Dios tome tu mano and walk Him y caminar con Él. and walk with Him Caminar junto a Él, to where He wants you a to go. donde Él quiere que tú vayas. And just to finish, Para terminar, I encourage everybody yo les recomiendo that if there is something holding you back, que si hay algo que lo está atando, give it to Jesus. que se lo den a Jesús. Place it at His feet. Ponlo a sus pies. Don't wait, No esperes, because we don't know when Jesus is coming. porque no sabemos cuándo We va a don't- volver. We don't know when our last day is. No sabemos cuándo es nuestro último día. Everything we have Lo que tenemos, to put it in front of Jesus. tenemos que ponerlo delante And de don't Jesús. wait. No esperes, Because Jesus is waiting for you. porque Jesús está esperando por He ti. has His hand out. Él tiene su mano hacia ti. The Spirit is waiting to Su lead you. espíritu está esperando para You guiarte. just allow yourself to be led. Así que deja que Él te guíe. And in this moment, Y en este momento, voy a invitar a los pastores. invite the pastors. And I'm just going to